Las plantas se defienden de sus consumidores a través de sofisticados mecanismos que incluyen pelos urticantes, espinas, compuestos tóxicos para los atacantes o bien compuestos atrayentes para sus depredadores. Hola gente, ¿cómo están? Soy Franco Durán, profe de biología y técnico jardinero. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante: cómo hacen las plantas para defenderse de sus atacantes. Veremos en este video todas las estrategias que utilizan las plantas para poder defenderse. Como verás, las plantas no son seres pasivos ahí disponibles para ser consumidas por los herbívoros. No, para nada, ellas contraatacan y se defienden. Además te voy a mostrar qué pasa en mi jardín, porque uno puede observar en el día a día cuando hay un ataque de plagas y cómo las plantas a su vez reaccionan a este ataque. O sea, tenés que estar súper atento, y en el caso de que alguien vaya ganando esta lucha, por ejemplo los insectos están consumiendo mucho una planta, nosotros podemos darle alguna ayudita a la planta para evitar ser tan atacada, por más que ella se defienda. Así que quédate y disfruta de este video porque vas a aprender un montón. ¡Vamos! Los insectos que se alimentan de plantas generalmente reducen el rendimiento de los cultivos. Por su parte, las plantas no actúan como víctimas indefensas, sino que responden a la agresión produciendo compuestos tóxicos o proteínas que suelen detener o reducir el ataque de los insectos. Esta respuesta inmunológica comienza con el reconocimiento por parte de la planta de las secreciones bucales de los insectos y de los daños celulares que ellos producen y se transmiten dentro de la planta en una serie de procesos que le otorgan cierta resistencia contra los insectos. Existen muchas razones por las que las interacciones entre plantas y animales han recibido una atención creciente por parte de biólogos y agrónomos. Los insectos herbívoros están unidos a las plantas por una intrincada relación. Los primeros dependen de las plantas para sobrevivir, y a su vez las plantas dependen de los insectos para procesos cruciales como la supervivencia, tales como la polinización. Dos investigadores, Paul Ehrlich y Peter Raven, proponen que la interacción planta-herbívoro ha generado la mayor diversidad en la vida terrestre, y también sugieren que los insectos se adaptaron a vivir con las plantas y las plantas a vivir con los insectos, un proceso conocido como coevolución. Como consecuencia del proceso de coevolución, las plantas pueden tolerar el ataque de los insectos y los insectos pueden alimentarse de la planta a pesar de sus mecanismos de defensa. Sin embargo, algunas plantas son más preferidas como alimento que otras. Así, es posible observar, por ejemplo, que mientras muchos insectos se alimentan de plantas de lechuga, muy pocos se alimentan de plantas de algodón. Estas diferencias en preferencias se deben a que algunas plantas producen compuestos químicos que son tóxicos para los insectos y que, por lo tanto, afectan su calidad como alimento. Sin embargo, muchos insectos se han adaptado a alimentarse de plantas que producen toxinas como defensa. En mi jardín hay muchos caracoles y suelen comer plantas suculentas o cualquiera que esté disponible. Fíjate el ataque de esta planta. Tiene algunas partes que fueron dañadas, pero no atacaron a toda la planta en general. No la mataron. Los caracoles lo que le hacen es darle un tiempo a la planta para que pueda activar su mecanismo de defensa. Esta otra planta también fue atacada por el mismo, pero solamente queda ese daño visible. Después se recupera. Debido a que el ataque de los insectos disminuye la producción de semillas y de esta manera su progenie, los individuos con mayores niveles de defensa resultan más exitosos porque producen más semillas y dejan proporcionalmente más hijos en la siguiente generación con respecto a los individuos con menores niveles de defensa. A su vez, mayores defensas en las plantas aumentan la presión de selección hacia insectos más tolerantes a estos compuestos tóxicos. De esta manera, el proceso de coevolución produce una carrera armamentística entre plantas, que aumentan sus defensas contra los insectos herbívoros, y los insectos, que aumentan su tolerancia a las defensas de las plantas. Te informo que ya puedes ser parte de mi canal de YouTube. Puedes unirte siendo miembro. Puedes realizar alguna colaboración, o también puedes suscribirte, dejar likes, o también comentar y dejar alguna pregunta o sugerencia. Te agradezco de corazón. Eso me ayuda a seguir creciendo como creador de contenido. Gracias. Ahora vamos a hablar de los tipos de defensa que tienen las plantas. Las defensas de las plantas pueden ser constitutivas, cuando se encuentran activas todo el tiempo, o inducidas cuando aumentan luego de un ataque. Las defensas constitutivas incluyen desde pelos glandulares, que pueden ser los tricomas, y espinas.
hasta compuestos químicos repelentes, antinutritivos o toxinas. Sin embargo, cuando las plantas no son atacadas por herbívoros, invertir en defensas puede resultar costoso, ya que los recursos empleados en defensas de este tipo podrían ser utilizados para otras funciones vitales como el crecimiento y la reproducción. En cambio, muchas plantas invierten recursos en la producción de compuestos de defensa solo cuando perciben el ataque de los insectos herbívoros, por lo que permiten una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. Prestad atención a este caso. El daño producido por larvas de Manduca sexta en el tabaco aumentan más de 4 veces la concentración de nicotina, y además el ataque de los insectos no solamente induce la acumulación de toxinas en las plantas, que son las defensas directas, sino que también induce la producción de compuestos volátiles, que son defensas indirectas, que si bien no afectan directamente a los atacantes, atraen a los que los parasitan o los depredan. Otro ejemplo son las plantas de Brassica oleracea, que es la col silvestre. Estos responden al ataque de larvas, principalmente de la polilla de las coles, produciendo compuestos volátiles que atraen a parasitoides que se alimentan de estas larvas. Dicho de otro modo, las defensas indirectas son una segunda línea de defensa de las plantas contra el ataque de insectos herbívoros. Ahora, ¿cómo las plantas reconocen el ataque que están recibiendo? El hecho de que las plantas activan varios compuestos de defensas como respuesta al daño mecánico indica que el daño celular cumple una función importante en la percepción del ataque. Sorprendentemente, en plantas, las respuestas al daño celular están reguladas por una hormona, el ácido jasmónico. Esta hormona vegetal está relacionada con señales químicas, jasmonatos, que inducen defensas en las plantas como respuestas al ataque de insectos. La primera pregunta que surge es cómo las plantas diferencian el daño mecánico producido por el viento u otro factor abiótico del daño producido por insectos. Las plantas deben diferenciar estos dos tipos de daño mencionados para poder lograr utilizar los recursos invertidos en defensa solo cuando es necesario. Algunos estudios en árboles y plantas herbáceas mostraron que las plantas dañadas mecánicamente tienen patrones de expresión genética diferentes de aquellas que se le agregaron secreciones bucales de los insectos en las heridas producidas por el daño mecánico, lo que indica que las plantas identifican el ataque de insectos a través de sus secreciones bucales, y que los compuestos químicos en la saliva de los insectos aumentan la producción de compuestos tóxicos en las plantas atacadas. Recientemente se ha estudiado que la saliva de los insectos o los fluidos secretados durante la puesta de huevos serían posibles transportadores de compuestos que activan el sistema inmunológico de las plantas atacadas. Aparentemente, la membrana de las células de las hojas poseen un receptor para estos compuestos que le permiten a la planta percibir el ataque de los insectos y así activar sus defensas. Entonces, cuando hagas un esqueje o una poda en una planta, la misma se enfocará en la reparación de los tejidos dañados. Mientras que si es atacada por alguna plaga animal, va a comenzar a producir sustancias tóxicas para esa especie en particular. Actualmente existe una abundante evidencia acerca de la importancia que tienen los jasmonastos en la regulación de las respuestas de las plantas frente al ataque de los insectos. Los jasmonastos están involucrados en el incremento de varias defensas, tales como la resistencia al ataque de los pulgones, el desarrollo de los tricomas en las hojas y el aumento de la producción de las defensas químicas directas e indirectas ya comentadas anteriormente. Tanto el daño mecánico como el producido por el ataque de los insectos incrementan la acumulación del ácido jasmónico en las células en menos de 30 minutos. La síntesis de jasmonatos se produce a partir de un compuesto llamado ácido linolénico, que se desprende de la pared celular dañada mecánicamente o por el ataque de los insectos. De esta forma, el ácido linolénico inicia la producción del ácido jasmónico a través de una denominada ruta octadecanoides. El mayor entendimiento logrado en el control de expresión de los genes de defensa plantea la pregunta sobre si las plantas tienen respuestas específicas al ataque de diferentes especies de insectos. Sorprendentemente, la planta puede diferenciar el tipo de insecto que se alimenta de ella. Cuanto más difiere la forma en que se alimentan distintos tipos de insectos, mayor es la diferencia en los patrones de expresión de genes de defensa. Por ejemplo, una serie de estudios en plantas de Arabidopsis thaliana atacadas por larvas de dos especies, una especialista y otra generalista, mostraron patrones similares de respuestas en la expresión de genes relacionados con la defensa.
En cambio, el ataque de Thrips, que rompe las paredes celulares de la superficie de las hojas, y el de larvas, que se alimentan de toda la hoja, indujeron patrones distintos. Además, las plantas pueden percibir el ataque de insectos que prácticamente no producen daño celular. El ataque por áfidos, como los pulgones, que se alimentan a partir de floema, con un mínimo daño en la planta. Tienen un patrón de respuesta de expresión de genes relacionados con jasmonastos y con ácido salicílico, respuesta considerada intermedia entre enfermedades y el ataque de insectos. Las respuestas a enfermedades están mayormente reguladas por una hormona, el ácido salicílico, y en general se lo considera antagónico del ácido jasmónico. El caso más extremo es el ataque de la mosca blanca, que prácticamente no daña el tejido de las plantas y produce respuestas similares a las enfermedades. En algunos casos hasta inhibe la producción de ácido jasmónico. Ahora vamos a hablar de las defensas directas que tienen las plantas. Una de las defensas contra insectos reguladas por el ácido jasmónico es la de los inhibidores de las proteasas digestivas. Estas proteínas inhibidoras, al ser ingeridas por insectos, inhiben la actividad de las enzimas encargadas de digerir las proteínas y disminuye la asimilación de aminoácidos por parte del insecto. Se demostró que afectan la supervivencia, la tasa de crecimiento y la fecundidad de las larvas. Sorprendentemente, los diferentes niveles de inhibidores de proteasa de la planta no solo producen cambios bioquímicos en el intestino del insecto para compensar la inhibición de las enzimas, sino que también afectan el comportamiento de las larvas. Debido a que los inhibidores de las proteasas disminuyen la digestibilidad de las proteínas foliares, en general las larvas tienden a compensar la disminución de la asimilación de los aminoácidos, aumentando el consumo de área foliar. Ahora vamos a hablar de las defensas indirectas, que son las volátiles. Frente al ataque de los insectos, las plantas responden produciendo compuestos volátiles, como los monoterpenos o los sesquiterpenos, que atraen insectos carnívoros o parasitoides que se alimentan de las larvas que dañaron las hojas. Es interesante destacar que el ácido jasmónico regula la activación no solo de las defensas directas ya mencionadas anteriormente, sino que las indirectas, las volátiles, coordinando la defensa contra los insectos herbívoros. Tanto los insectos carnívoros como los parasitoides tienen receptores que pueden detectar los diferentes compuestos volátiles que emiten las plantas. La atracción de las avispas parasitoides por compuestos volátiles de plantas es un fenómeno bastante conocido y muy bien estudiado en el maíz. Este responde al daño producido por larvas de Lepidopteros Spodoptera litoralis, emitiendo volátiles específicos que atraen al parasitoide Cotesia, que ovipone sobre estas larvas. Las larvas nacidas de estos huevos se alimentan de la Spodoptera litoralis, parasitándola. El efecto combinado de las defensas indirectas y de las defensas directas puede brindar a las plantas una protección contra los insectos más efectiva y duradera en los diferentes ecosistemas. Para ir concluyendo, en los ambientes naturales las plantas se encuentran bajo el efecto de una fuerte selección que optimiza la utilización de defensas directas e indirectas, como las defensas químicas y los enemigos naturales de los insectos herbívoros. Las diferentes interacciones entre plantas e insectos les permitieron a las plantas crear un mecanismo de defensa frente al ataque de los insectos, y muchos insectos debieron buscar especies de plantas alternativas para alimentarse. La efectividad de las defensas químicas de las plantas sugieren que muchos insectos fitófagos pueden morir de hambre en un mar lleno de hojas verdes. La noción de que las plantas tienen defensas naturales contra el ataque de los insectos fitófagos llevó a realizar cruzamientos entre variedades de cultivo de alto rendimiento con variedades resistentes al ataque de insectos, para lograr nuevas variedades que conservaran los altos rendimientos, pero que a la vez fueran resistentes a los insectos plagas. Espero que estos descubrimientos puedan servirte para poder cultivar mejor tus plantas y que también lo adoptes en todo el jardín. También podés ayudarla en el caso de que así lo requieran. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.